Buenas tardes, doctor Enrique. Bueno, yo soy Marco Cabrera y bueno, le voy a hablar sobre la tarea acerca del anarquismo. Bueno, la lectura es una lectura bastante interesante en el que explica varios puntos sobre el anarquismo que se podría decir en un resumen de unas pocas palabras que el anarquismo es una idea en la que no tiene que haber alguien que mande, que se suprima, en otras palabras, el Estado para que la organización para que la sociedad se organice de forma libre y de forma cooperativa. Entonces, en pocas palabras, sería el anarquismo que no nadie pueda regular. Y bueno, de esta lectura surgen varias ideas interesantes de las que me gustaría destacar las principales y dar mi opinión acerca de si estoy a favor o en contra. Primero voy a explicar mis ideas de las que estoy a favor. No tanto acerca del anarquismo, sino de también cosas de las que sí se hablan en la lectura, pero también pero que tienen que ver con el anarquismo. Por ejemplo, una de las ideas que decía que las diferentes formas de Estado no funcionan y que más bien crean guerra. Bueno, en ese sentido sí yo creo que podría estar en parte de acuerdo porque efectivamente siempre se han dado las disconformidades a lo largo de la sociedad, ya sea de una minoría de tal determinada posición o de otra posición. Entonces siempre va a haber disconformidad por alguna parte de la sociedad en temas de Estado, ya sea la forma del Estado o sea por la forma de gobierno de quienes detentan el poder. Entonces, yo creo que eso de que las diferentes formas de Estado no funcionan sí es un argumento válido debido a que hay muchas corrientes políticas e ideológicas que crean este tipo de disconformidades, que por ejemplo si hay, quienes detentan el poder tienen una corriente, los que piensan distinto van a estar disconformes, entonces siempre va a haber esto. Y esto de que crearon guerra ya no creo que vaya tanto por el Estado, sí, de quienes detentan el poder estatal, pero no necesariamente del Estado. Después hay otra idea que dice que el anarquismo no es igual al caos. Bueno, eso decía, se excusaban prácticamente de que el anarquismo sea estigmatizado de una forma muy errónea, diciendo que el anarquismo era igual a la locura, a la destrucción, a la sociedad en caos y todo eso. Y la verdad es que yo estoy igual de acuerdo en que esa idea de que el anarquismo no es eso, habiendo leído esta lectura, sin embargo sí puede dar lugar a este caos, debido a que como no hay alguien que regule la convivencia de las personas, si simplemente las personas regulan su propia convivencia con las demás personas, entonces yo creo que sí efectivamente puede dar lugar al caos. Y por último, una que me pareció un poco chistoso, pero que técnicamente, pero sí se da en la actualidad, es que debido al Estado, hay muchas cosas que el Estado te pide que son bastante tediosas, como son, por ejemplo, muchos impuestos altos, las contribuciones y etcétera, etcétera. Y otra cosa podría ser que dice acá, una de las ideas es que las obras públicas se pagan muy caro por el sobreprecio de la corrupción, que es algo que lamentablemente sí es cierto, principalmente en nuestro medio y que mal que mal sí se da y es parte del aparato estatal, por lo tanto es una idea bastante válida. Y bueno, resaltando igual algunas cuantas ideas de las que sí estoy en contra, se podría decir que, por ejemplo, una idea que decía que el Estado no es algo que el hombre requiera naturalmente. Ahí sí voy a diferir un poco con la lectura, porque yo más bien creo que sí el Estado, no necesariamente las formas modernas del Estado que conocemos, sino que como vimos, digamos, a lo largo del semestre y también este, eh, hemos tocado varios temas, el hombre sí creó el Estado con una necesidad de organizarse, porque como vimos, digamos, que surgió primero entre el derecho y el Estado, vimos que surgió primero el Estado, efectivamente desde la época de que el hombre era un cavernícola, desde las épocas en las que el hombre todavía no tenía como que ese racionamiento como lo es hoy en día, se creó
igual se le dio ¿cómo se puede decir? Se crearon ciertas organizaciones en las que el hombre se organizaba entre sí y designaba por ejemplo, el más fuerte o el más inteligente para que mande. Entonces, técnicamente eso sí podría ser una pequeña organización estatal, pero sigue siendo una organización. O sea que técnicamente el que mandaba era el que tenía las mejores aptitudes para tener ese cargo. Por lo tanto, se podría decir que sí era un estado que se creó de forma natural. Después, otra cosa sería, otro punto, abolir el Estado para más libertad. Bueno, eso sí, decían que varias de las corrientes que seguía el anarquismo estaban entre ellas el comunismo, estaban entre el socialismo libertario, y que una de sus ideas principales era abolir el Estado. ¿Para qué? Para que el hombre tenga más libertad, no solamente de libertad de convivencia, sino también una libertad cooperativa para poder vivir mejor en la sociedad. Pero eso yo creo que igual es una idea errónea, debido a que tanta libertad yo creo que incluso podría dar lugar al libertinaje. Y quiere decir, digamos, que los hombres podrían hacer prácticamente lo que se les dé la gana, sin necesidad de que tengan miedo a algunas consecuencias. Las consecuencias las van a dar, digamos, como siguiendo la idea del anarquismo, se darán las consecuencias o se les asignará consecuencias las personas las personas de la misma sociedad, ¿no? Que organizan la sociedad, que sin embargo, al no haber un Estado, al no haber un aparato regulador de la convivencia de la sociedad, yo creo que daría lugar a este libertinaje y que las personas terminen haciendo desastres y caos, que es lo que hablé en una de las ideas anteriores, que tanta libertad podría dar lugar al caos. Y por última idea, dice que la propiedad colectiva eliminaría parte de los delitos, ya que se decía que una gran parte de los delitos surge a causa de la propiedad privada, porque las personas que no tienen propiedad eh, como que crean cierto resentimiento, crean ciertas brechas ante los que sí tienen más propiedad, y por eso es que se dan los delitos de los robos y cosas así. Entonces dice que la propiedad colectiva eliminaría esa parte de los delitos, pero ahí yo creo que más bien crearía más conflicto, porque al haber una propiedad colectiva yo creo que no quedaría claro quiénes son los que son los poseedores o los dueños de dicha cosa de la que ellos pretenden ser propietarios. Entonces se crearía un conflicto entre quién es el que lo necesita más. Por ejemplo, puede haber el conflicto de que una persona necesite más la propiedad de, qué sé yo, un auto, ¿no? Un auto tiene una propiedad colectiva, entonces una persona dice, yo necesito más, no, yo necesito más, yo necesito más, van a estar así, porque ahí dice, digamos, ¿no? Que hay una idea que dice que el ser humano por naturaleza es egoísta. Entonces siempre se va a dar esa disputa entre quiénes son los que necesiten más alguna cosa, y teniendo una propiedad colectiva solamente intensificaría esa idea de que el humano es egoísta y querría tener la propiedad de dicha cosa. Y bueno, yo creo que esas serían mis ideas principales del video. Perdón, para el video y acerca de la lectura. Gracias.